Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos siguen en nuestra reflexión bíblica, un poco retrasados el día de hoy, o algunas dificultades técnicas, pero ya han sido subsanadas. El día de hoy continuamos en el libro de los Salmos, reflexionando sobre el Salmo 63. Como habíamos visto en nuestras reuniones anteriores, el carácter de la oración de los Salmos de David cambia a partir del Salmo 61. Ya no es ese salmo que David tenía de protección sobre los enemigos, de una condición de justicia hacia sus adversarios, sino que ya la oración de David, el clamor de David es muy distinto. Es un salmo orientado a exaltar la grandeza de Dios. Es un salmo orientado a ratificar, como tantas veces lo hemos dicho y como lo hemos evidenciado a través de la palabra, a establecer quién es Dios y quién es David, quién es el hombre. El Salmo 63 es supremamente intenso en todo el sentido de la palabra, porque exalta de una manera extraordinaria la confianza que David ha tenido en Dios durante todo el tiempo. Bueno, así las cosas y sin más preámbulos, vamos a darle gracias a Dios por este espacio que nos brinda, por este momento de podernos acercar, por la grandeza de un nuevo día, por darnos tanto el querer como el hacer. Clamamos, Padre, para que tu Santo Espíritu ministre en nuestra existencia, para que abra nuestros sentidos espirituales, para que nos permita seguir en cada día a pesar de las dificultades, de las angustias, de las batallas. Sabemos que tú estás al control, Padre. Asimismo, declamamos por nuestros seres amados y aquellos que nos aman. Ten misericordia de nosotros, Señor, por cuanto somos necios y en ocasiones como el mulo sin entendimiento. Más aún, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Guíalos, oriéntalos, Señor. Ten misericordia del mundo. A ti sea la gloria y la alabanza, Padre, por todos los siglos en Cristo Jesús. Bueno, sin más preámbulos, vamos al Salmo 63. En esta ocasión lo haremos de la versión bíblica Reina Valera, revisión 1960. Establece el Salmo de David. Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Hago un paréntesis y es que los salmos más elocuentes de David se dieron cuando David estaba solo en el desierto, cuando David se encontraba íntimamente con Dios. Allí se dan los salmos más elocuentes de David. Cerramos el paréntesis. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada de ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Tremendo. De este salmo salen muchísimas cosas.
muchísimos elementos sobre los cuales meditar. Yo me atrevería a pensar que salen más o menos 4 preguntas, 4 inquietudes que vale la pena responder a la luz de lo que David ha hecho. Y salen unas 6, 7 conclusiones de ese comportamiento de David precisamente para dar fe, dar testimonio de esa obra de Dios en su vida. Yo creo que una de las preguntas que pueden suscitarse de este salmo es cómo, de qué manera debemos buscar a Dios. Muchas personas preguntan a veces, bueno, ¿y cómo hace uno para hablar con Dios? ¿Cómo hace uno para buscar a Dios? Y este salmo es claro. De hecho, habrían, pensaría yo, varias respuestas para cómo buscar a Dios. Pero concretamente este salmo nos establece 3 elementos de respuesta a esta pregunta de cómo debemos buscar a Dios. El primero de esos elementos dice de madrugada. Y ese de madrugada eh, establece qué es lo primero que debemos hacer. ¿Cómo de madrugada debemos hacerlo? Otro segundo elemento que nos ofrece este salmo de cómo buscar a Dios es mi alma tiene sed de ti. Mi alma ambiciona, es el versículo 1. Mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. A Dios hay que buscarlo con un profundo deseo de estar con Él. El número 1, la madrugada. De madrugada te buscaré, lo primero que usted debe hacer. Lo segundo, debe hacerlo con profundo deseo de contactarse con Dios, de estar junto a Dios, de comunicarse con Dios. Y número 3, con una plena confianza en Dios. Pregunta número 1, ¿cómo buscar a Dios? 3 respuestas se encuentran en este salmo y las 3 son válidas. De madrugada, con plena confianza, con un deseo ardiente de hablar con Él. Y tercero, con una total confianza en Dios. Surge una segunda pregunta y es bien interesante. ¿Dónde debemos buscar a Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? ¿Dónde? ¿Qué nos dice el Salmo sobre ello? Una vez más, este Salmo nos lleva a 3 respuestas a la pregunta. La primera, ¿dónde debemos buscar a Dios? En su santuario. En su santuario. Segundo, segunda respuesta a la pregunta, ¿dónde debemos buscarlo? En su palabra. Recuerden lo que tanto hemos insistido en este ministerio, escudriñad las escrituras. En su palabra debemos buscarlo. Y lo tercero, debemos buscarlo a solas con Él. Es una relación personal. Pregunta número 2, ¿dónde encontrarlo? En su santuario, a solas con Él y a través de su palabra. Va cogiendo forma todo este esquema. ¿Cómo? Ya sabemos. ¿Dónde? Ya sabemos. Tercera pregunta que surge aquí de este Salmo 63. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos buscar a Dios? La respuesta pareciera muy simple y muy inmediata. Pues siempre, pues siempre. Sí, sí, siempre hay que buscar a Dios. Está bien. Pero creo que ese cuándo está íntimamente vinculado a con qué intensidad siempre debemos buscar de Dios. El Salmo nos da
Una respuesta que tiene, una vez más, tres componentes, tres posibles respuestas y las tres son válidas. La primera de ellas, ¿cuándo debemos buscar a Dios? Dice allí, en el versículo 1, en la madrugada. ¿Cuándo debemos buscar a Dios? Dice allí el Salmo, en la vigilia de la noche. La respuesta número 3 está allí, dice, en todo tiempo. O sea, siempre hay que buscar a Dios. La acotación que les hacía sobre eh, la intensidad de esa búsqueda está relacionada directamente con un tema de que siempre debemos tratar de tener la misma intensidad, tanto cuando las cosas van supremamente bien, van sobre ruedas, vamos en coche sobre las cosas, debemos tener una tremenda intensidad de agradecimiento con Dios, como cuando las cosas van mal, van de mal en peor, vamos contra el barranco, con la misma intensidad hay que hablar con Dios. Alguien alguna vez me decía, siempre hay que orar. Cuando queremos orar, hay que orar. Cuando no queremos, cuando definitivamente no queremos hablar con Dios, no queremos orar, hay que orar. Y con mucha más intensidad en ese momento que los otros. Es cuando más necesidad tenemos de Dios. ¿Me hago entender? Hay gente que cuando está en una situación difícil, ayer nomás hablaba con alguien sobre eso, y esta persona me decía frente a una dificultad, no, pero es que hay que tener plan B y C, pues, y yo le decía a esta persona, pues, vos, vos necesitas plan B o C, yo no, no tengo plan B, no tengo plan C, porque mi plan A siempre es Dios, siempre, no necesito plan B, no necesito plan C. Tal vez tenemos un Dios distinto, o sea, tu Dios necesita que tú tengas otros planes complementarios por si el de él no funciona. O sea, yo pensaría en cambiar de Dios. El Dios en el que yo he creído, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios no necesita plan B. Como yo creo en él, no necesito plan B. Cuando estás en el mundo, siempre necesitas plan B y plan C. Con Dios, nunca hay plan B. Preguntas, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y cuarta pregunta, que es, se brota de allí del Salmo 63, es una pregunta bien interesante, me surge a mí de allí, y es, ¿por qué debemos buscar a Dios? Ah, pues porque Dios, sí, hay que buscar a Dios porque Dios, pero un porqué más contundente, un porqué más claro. O sea, esa respuesta de que hay que buscar a Dios porque Dios sí es válida, pero parece la respuesta de un niño pequeño. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque sí. No, pero ¿por qué? Pues porque sí. ¿Por qué no haces aquello? Pues porque no. ¿Pero por qué no? No. Queda uno como, pues, sí, es una respuesta, pero queda uno como cuando llueve y escampa, o sea, pucha, y entonces, hay una razón mucho más válida para buscar a Dios. Primero, versículo 5, porque llena de júbilo nuestros labios, llena de júbilo nuestros labios. Versículo número 7, porque Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fuerza. Versículo número 8, porque su diestra nos ampara.
Ahora resulta que uno no necesita ser amparado por nadie. Bueno, ok. Ahora resulta que uno no necesita auxilio de Dios. Ok. Necesita auxilio de otras entidades. Ok, es tu punto. Pero la Biblia dice que mi auxilio, mi socorro y mi sustento vienen de Dios, no de otra persona. No hay nadie que sea auxilio de los cristianos, salvo Dios. Eso dice la Biblia, ¿no? Y estas cuatro preguntas son las que se derivan de este Salmo 63. Es una cosa extraordinaria. Y entre uno más lee, más escudriña, más aterriza en el tema del Salmo. Es tremendo, ¿no? Y como estas cuatro podrían salir muchísimas preguntas más. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Buscar a Dios. Hay que, como dice la palabra y los salmos, Selah, mediten en esto. Y les decía que adicionalmente a estas preguntas surgirían unas conclusiones muy interesantes que David nos deja entrever en este proceso que es supremamente fuerte, es un proceso supremamente duro, es un proceso supremamente difícil. El creer en Dios como Dios pide que creamos en Él, como David creía en Él. Creer es una cosa muy brava. Muchas personas dicen, no, es que hay que tener fe. Sí, el punto es en qué tienes fe. Hay personas que dicen, no, es que hay que pensar siempre positivo, hay que pensar siempre en lo bueno, hay que pensar siempre, sí, la Biblia dice eso, pero no, póngale fe, póngale positivismo a las cosas, eso no es fe. Para mí eso es torpeza teológica crónica. O sea, usted no le puede tener fe a las cosas, ¿no? A mí no se me olvida una frase de mi mamá que me decía, tómese el remedio, mijito, pero póngale fe al remedio. A ver, meta la solicitud, pero póngale fe a la solicitud. Ups. Póngale fe que le va a ir muy bien. Póngale fe que las cosas van a salir. Póngale fe, pues, usted está claro que es que la fe es un condimento, ¿qué? Usted no le pone no fe a Dios, no tiene sino fe en Dios, única y exclusivamente en Dios. Eso dice la palabra. Si usted quiera tenerle fe a lo que quiera, hágale. Si usted le quiera tener fe a una herradura detrás de una puerta y a una mata de sábila colgada, hágale, hágale. Si usted quiera tener fe en una velita prendida, hágale. Estamos en un país libre. Pero que eso sea fe es una cosa muy distinta. O que esa sea la fe que Dios pide de usted es algo muy distinto. Entonces, David, a través de este Salmo 63, nos enseña un montón de cosas. Yo logré extraer como 7, pero tal vez haya más, con seguridad que hay más. La primera cosa que David nos enseña en este Salmo 63 es el deseo de estar con Dios. Ese deseo incontenible de querer estar con Dios. Un deseo permanente de estar con Dios. No en vano, David es el único del que se dice que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. A pesar de haber sido promiscuo, adúltero, asesino, mentiroso, pervertido, a pesar de todo eso, es el único del que se dice en la Biblia tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, primera enseñanza que nos da David de aquí, de este Salmo 63,
un deseo profundo de Dios. Segunda enseñanza, una estima valorada de Dios. No solo es el deseo, es un sentir, es una estima profunda de Dios, hacia Dios. Enseñanza número 3. David aprendió algo muy importante y nos lo enseña, nos lo deja ver en este Salmo 63, y es la satisfacción en Dios. Daniel estaba satisfecho con lo que Dios le proveía y le daba. Y eso es muy importante. Enseñanza número 4. David tenía una secreta comunión con Dios. ¿Qué es una secreta comunión con Dios? David tenía una relación personal con Dios. No era una relación estándar con todo el mundo, era una relación personal, tema que también hemos traído a colación muchísimas veces en este ministerio. Una relación personal, una relación secreta de vínculo, de comunión con Dios. Es personal, es entre él y yo, es de nadie más. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Entonces no existe nuestra relación con Dios como iglesia. Sí, claro, también existe una relación comunitaria de iglesia con Dios. Pero David nos enseña que es muy importante una relación personal de tú a tú con Dios. Enseñanza número 5. David tenía una gozosa, entiéndase, gozosa dependencia de Dios. Gozosa dependencia de Dios. Es decir, David disfrutaba depender de Dios y confiaba en que Dios no le defraudaría. Una gozosa dependencia de Dios. ¿Lo ve? David disfrutaba depender de Dios. Y esto es un conflicto que tenemos hoy en día. Nosotros no disfrutamos depender de Dios. A nosotros nos gusta depender de nosotros mismos. Pero depender de otro, ¿qué tal? Que no depende de Dios, porque no deja que Dios tome el control. ¿Mm? Mire lo que David nos enseña, una gozosa dependencia de Dios. Y los seres humanos somos tan poquito, realmente somos muy poquito, que nos gusta depender de Dios parcialmente. Yo a Dios le entrego mi vida, le entrego lo que soy, pero las finanzas, no, esas sí las manejo yo. No, pues, lo va a saber Dios de finanzas. Entonces no hay una dependencia de Dios en eso. Yo a Dios le entrego todo. Yo dependo del todo y por todo, pero eso sí, mis relaciones afectivas las manejo yo. Dios, ¿qué va a saber de eso? ¿Mm? Yo le entrego mi vida a Dios. Yo dependo de Dios, pero yo a mi mamá no le hablo, que lo hablará esa señora. Eso lo manejo yo. Entonces no depende de Dios. Con Dios, el punto es muy bipolar. Hay dos polos. O se depende de Dios o no se depende de Dios. No hay puntos intermedios, no hay elementos en los que yo diga, en esto depende, en aquello no. No estoy diciendo que no pueda ocurrir, claro que existe, de hecho esa es la cotidianidad. Lo que estoy diciendo es que Dios no tolera eso. Se le olvidan las palabras de Apocalipsis 3, porque no fuisteis cálidos ni fríos, sino tibios, os vomitaré el día del juicio. Se le olvidan las palabras de Apocalipsis. Ahí se las recuerdo.
La posición con Dios y con Cristo es muy sencillo. O con Cristo o contra Cristo. Punto. No hay puntos intermedios. Con Dios no se negocia. Dios no es hombre. Dios no es humano como para querer negociar con él. Ojo, la enseñanza más importante, la número 5, gozosa dependencia de Dios. Enseñanza número 6, David reconocía que todas las victorias que él tenía eran provenientes de Dios. David no ganó las victorias por su obra, por su ejército, por su sabiduría. David ganó todas sus victorias por la obra de Dios. Así lo reconoce. El éxito no es de David, el éxito es de Dios a través de David. ¿Lo vio? David reconocía que todas sus victorias eran de Dios. Otra de esas enseñanzas, de esas conclusiones que sacamos de este Salmo 63 es la certeza que tenía David de que sin importar cuál fuera la condición desfavorable en que estuviera, Dios siempre lo iba a sacar salvo de esa situación. ¿Me estoy haciendo entender? Por mal, por embalado, por terrible que fuera esta situación que David estaba enfrentando, David tenía la certeza de que iba a salir bien de esa situación. Repasemos. Enseñanza número 1, el deseo hacia Dios. Enseñanza número 2, la estima de David hacia Dios. Enseñanza número 3, la satisfacción de confiar en Dios. Enseñanza número 4, la secreta comunión entre David y Dios. Enseñanza número 5, la gozosa dependencia de Dios. Enseñanza número 6, las victorias obtenidas de David venían de Dios. Enseñanza número 7, la certeza de que sin importar la situación, David iba a salir victorioso. ¿Se da cuenta? 4 preguntas, 7 enseñanzas de este Salmo 63. Como decían los abuelos, cortica pero sustancioso, mijo. Tal cual. Es interesante ver cómo David nos enseña que todas esas quejas, todos esos sinsabores, todas esas oraciones de clamor, muy prontamente a David se le convierten en alabanza y en acción de gracias. A usted, sus quejas, sus reclamos y sus oraciones, ¿en qué se le están convirtiendo?